Maitei Jorge entre te ñande sabina ko karu ya ñe un ñande programa muya pe tu paño ya permitir ya ñamañe programa no me sea mai con de karu. Y pona interei, se caru pona, claro que Qué sí. maravilla. Toro y pavo. Toro y pape, sí señor. Vea. Ya hay traído. Sí, señor. Sí. Saludo muy especial a toda la gente que nos están viendo, ¿verdad? Ya iniciamos nuestro programa, ¿eh? Sí, señor. Buyapé. Ya haré más YouTube por. Tembi u y ponanguete, ¿eh? Tembi u. Imagina, ñande yarani, en Japéis en representación de Buyapé, a ver, ya hueco, jecuetecha. No, y todo de mago ko karu pues nada. Allá, Sí. pero yo no me metí a ver. O para la ayuda nada. Hoy todo la portillulo y está hoy de otro. O país a celoru de saludado ko karu pe a se va a ver recibir la palabra tu paño ya cuando es una ko karu pues a ver ya como hace YouTube por ahí hermano Milciada. UPCT, sí, claro, ya como ese cotidiano en el programa, ya compartita un tema muy importante sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Señales, ¿verdad? Sí, señor. Que Jesús nos dejó, que Jesús nos dijo qué sucedería en los últimos tiempos. UPCT, promesa. Sí. Sí, Tal vez gente oía algunos temas, pero importante la gente pona. Sí, añajando guaraní este veo y Es importante como paraguayo, sí. Es a todo el que habla guaraní, ¿verdad? O ingoñane de tambueguao ni eva guaraní me veis. Brasil, Argentina, oí local, lugares que se habla en guaraní. Sí, pues sí, entonces, oye, güero, joriñan de ñe guaraní, hermano oficial. Upechiteja, entonces, tomaje su escuela, tomaje pona su escuela, ñanderueteñe, a toño gastuve y corazón a tocuera espiritualmente, porque pañane monguera, ñane mojesain. Entonces te envío uponado siempre ñane bestia de otro. Upechite, hermano oficial, entonces cocaruga ya ñande. Pues yo pues tenían de pejengüeo más ahí trabajo y una hotelera y más eso ahí nada. Si hotel y soy maite de guaseñún de guara caraí mitad su cuña caraí en viapo vagina cuña taín joa y estudio jape o y trabajo jape o uramoa maite y suecuera maite y en de hotel imagina ya pues acá lleva hoy miramos cuál momento, pero imagina ya pues acá es importante ya me he oído tu paño de ya de palabra de vida cocaro. Upechite palabra de vida ya de ya con de guanasinun ore ambute tewie lo compartí seven en die yan de yarañe etete pea ina temiu ya haisha ayepa Buyapé. Sí, señor. Pea la en la comida y picuea siempre ha sido la palabra de Dios ha sido el alimento del alma del hombre. Sí, señor. Pues sí, hermano Misiades, entonces en el programa Buyapé y propósito de transmitir el mensaje de esperanza y salvación. A propósito. Sí, entonces obviamente es el mismo deseo de Dios que llegue la salvación a toda la gente. Así mismo. Pues ya le estoy en parte de que un embao ve la palabra de Dios, entonces la promesa. No es promesa. Entonces yo dije suave, si la iñeja es oñe cumplir paiteta. La jeseía oñe cumplir paite moí, pero oñe cumplir paite beta. Aún tiene cumplir más hacia en el futuro. Aún tiene cumplir más en la cuana. Sí, señor. Pues si tiene hermano me decía, entonces con árabe lunes 16 llegamos ya a cena de febrero, hermano me decía. 6 de febrero, mocoñe por un valle. Ya soy mocoñe. Sí, oñe por una la escuela, coete ya está agendar, pío, ya oñe por una escuela privada, entonces yo una actividad educativa, es sí, importante. Es importante también, entonces mi tanguera ya ojo mi más
Sí. O tu día jamás, lleva es importante, pero se cogen de un desestañe, pero ya lleva hablando sobre la venida de Cristo. Hoy tengo malentendimiento, o sea, malentendidos y nada, con tema de hermano Misiada. Porque si es hindú, estás en Darubi. Va a eres en Tua. Sí. Y mi también me llevé más hoy a escuela. Porque Jesús ya gusta más hoy. Entonces mi amigo se hoy va a ir hermano Misiada. No, y por ambas, aún no ya sucede aquí en Tesalónica, yepa, que ya no va a poder morir tú porque o más la venida de Cristo ahí. A veces pues o faltaña entender ponan. Exacto. Ahora venimos a sacar las están para llevar peten en Guemí. Sí, o pecha. Porque cuando hay pupucuina. Claro, la ñande ya es importante temía, ¿ves? A ver, la base de todo, de todo, porque pear o depende la ñande de COVID. A veces para nuestra sanidad interior, disculpe, espiritual y también física, o repercutir ñande de salud. Catuanguaisha ayepa porque estamba ayepa ñande ya entende por la palabra de Dios ya cuerata ñande libertad y será libre, será sano. Así mismo, entonces, fíjate y a güey se ve malentendido y es una momento que allá en este lugar obvio pero se cree que ya me éramos oídos ya por el camino la palabra de Dios de ya se da luz. Sí, señor. Ya, tú, entonces, este es un programa de Podcast Buyapé por Facebook en vivo y creado para compartir con todos los seres vivos, allá en de compatriota, ya en compatriota, ya de contemporáneo, ya el cuacho, ya ve, ya hay cobeda, y se ve allá. Entonces, entero entonces, ya hay coteña depende de la palabra de Dios, ya hay coteña un genio de la palabra de Dios, entonces, llama un guajeque. Porque a veces o producían de pepe a veces mujer la palabra de Dios allá rechazase pese a la de ser humanos a veces algunos tú se recibirse no sé algunos recibirse algunos no recibirse pese a jueces entonces pese por la tema cosa espiritual allá pero obviamente pero recibirse ya tal vez Dios me llega su oportunidad y nada llega su vecina entonces pepe ya y que podemos aflojar allá anilá ñande duro en todo momento pues sí hermano pues sí esta forma coña ni manifestar y no de ser humano la envolver la palabra lleva pero ñande diverso ñande allá exactamente ñande complejo entonces ñande tampoco dura pero o pues esta historia vengo ya una cosa diferente allá ya cada uno llegó diferente pensamiento obviamente pero eso es bueno una parte de la diversidad que Dios hizo verdad cada uno diferente impresionante siempre Amumbeúa lleva de repente pero vieja yuhu Alicio y te llega allá yo no hay sentido para moela de chagüeteo ya un poquito diferente no, que pa se gato único y todo nada único así es y uto pero que ya hay cojare ñi mongueta ñande pejen escuela ya lleva y cuando dice pues antes ya topar hermano me decía ñi mongueta ella voy la canal veja es jorei más importante pues ya ñi mongueta lleva palabra edificante allá. Siempre la palabra de Dios todo y pepe. Añete yuto y temiñan de pejen, esperan y ellos toparon, pelle y cojare. A cada día cuando tocan de oportunidad ya. Ñañe emara ya de rueteñe ya compartir que con toda la gana, o compartir esa ven y lo compartirse ven y escuela con todo el amor, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Nos ama y como nos ama nos advierte, ¿verdad? Nos advierte. Entonces, upea las allá. Entonces, ñande jupo ñande advertir allá. Entonces, es importante ya entender. Ya yo advertí manteana. La ile ya gela la ñande Dios. No, la ile ya gela. Estaba dije y ya gela te, ¿verdad? Yo ya te dije en día.
Pero algo ñande ju. Eh. Algo injusto ta ñande die. Pero ñande ni la ñande injusto. Pepe la ñande la ya falla. O Pepe ya votando ahí. Entonces, porque la jipo o sí, la guacha o, pero donde por lo menos, coete ya lleva pete en tema ya, que ñan de popo ñan de futuro. Ñan dejó de depender, la ñan de futuro cambia agua. Entonces, tal vez la ñan de pasado ya Quedó atrás. quedó atrás. Ah, pues está mal atrás. Tal Sí. vez esa sala es asa, Sí. hoy colo Así es. pero Dios opea o sanata los asacos y allá. Sí, señor. Entonces, pero en el presente es importante. Es importante ya España sembrar ya. Y que tu en el futuro Ya cosecha. ya cosecha. Exactamente. Es importante. Exactamente. Para que la salvación de nuestro Señor Jesucristo sea efectiva ya, que sea efectivo. Te salváquena, para que sea activa ya. Da efectivo la ñeñeña. No, efectiva. Sí, Exacto. no, activamente toí te comunión de yandie, te conoces, te viví, te disfrutas, entonces te entendés, te discernís cosas espirituales, porque las cosas espirituales hay discernir. Así mismo, hermano, me deja. Entonces ya haré más hacer coña de programa Buyape, Cocarupa, ya es importante esta palabra, imagina, o te crean, es Cocarupa. Exactamente, transmitiendo mensajes de esperanza y salvación, caracterizando no como iglesia, ministerio de vida, ¿verdad? Que nosotros compartimos con toda la libertad, ¿verdad? Eso significa que no apretamos a nadie, ¿verdad? No decimos que nuestra iglesia es la única, que es el mejor, no, ¿verdad? Que nosotros te decimos, ¿verdad? La palabra de Dios y te decimos también que nosotros, ¿verdad? Aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida y hay milagro, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay cambio de vida, por sobre todas las cosas. Así mismo, hermano, es importante ya aclarar. Y en ya en libertad, no es ahí para acusar a nadie, sino que ya bueno, es la palabra de Dios, ya yo tiene bandeja. Bueno, el cotema todo ya. Exacto. Todo necesitamos llevar, pero no todo oye cada más ese. Pero lo importante es que ya vive bandeja, bulla pepe, Entonces, catuete ahí de provecho está. Catuete, alguien pide de provecho. Catuete ahí, la de yañe no volverá vacía. Así que, Amén. De alguna manera, Dios nos va a hablar. Así que, ñaño un gatún te dan la palabra de Dios. Te es guardante, y hoy con ganas. Y hoy petení lugar acá en la época de Pablo Berea, Peguaya, con toda la gana, con todo el amor, con humo y pasión, amor a la palabra de Dios, o investigar. Entonces, que realmente fue efectivo o poco la palabra de Dios, las escobebecueras, la poder de Dios, la mano de Dios. Así mismo, pues a través de la Escritura. Sí, Señor. Entonces, caracterizándonos de libertad, humildad, otras cosas muy importantes, hermano Michel. Humildad, exactamente. Humildad. Respeto, Claro. Sin la palabra de Dios nunca. Así mismo. Sí, Muy bien. siempre entonces Orepea la oye caracteriza como iglesia ministerio de vida, así que puedo invitar que a todos la iglesia ministerio de vida, que a todos ya crece espiritualmente porque es importante para que no esté disperso como ovejas sin cuidado, ¿verdad? De coteena, entonces de cuidar, entonces que alguien muchas veces vas a ver lo que tú no ves, entonces y te puede ayudar. Entonces ese es el tema. Muchas veces nosotros no vemos todo, muchas veces uno se cree, yo estoy llevando mi vida y estoy llevando bien, piensa, ¿verdad? Pero necesitamos, ¿verdad? De otros, ¿verdad? Que nos esté guiando. Así mismo. Entonces, Nico, tiene preparación, lleva un año de tiempo.
Dios, de tu aguazú, lleva Sí. mañana de tiempo, wití, Ajá. y que tú eres ya preparar ya. Sí, Yeco está en la iglesia, Yeco está en la iglesia, una iglesia tenemos que congregarnos, algunos no se congregaron, apenas tienen oportunidad de congregar en esa iglesia ministerio de vida, en espera a nuestro amado Salvador, ¿verdad? Por supuesto que sí, la iglesia nos va ayudando, nos va preparando para que estemos bien dispuestos, para que Cristo cuando venga nos vamos todo, ¿eh? Ah, qué maravilla. Sí. Así mismo, hermano, me dice. Ya, la ubicación de la Iglesia Ministerio de Vida se encuentra en la calle Arnaldo Roas Benítez Sí. y Madre Mazarello. Calle de allá, a 2 cuadras de la Escuela Ollita del Saber, hacia el norte de esa Hoy institución. yo cruzaba la calle. Hoyo Topa. Cruzaba la calle Arnaldo Ravenita o cruzado yo bebé esquina y yo cruzaba hoy en la iglesia Ministerio Sí, de Vida. señor. En municipalidad de Mingaguazú, upei evajeata ten una cuadra. Una cuadra. Alberto dejó hacia el norte. Sí. Dejó ese. Ya sabes de iglesia Ministerio de Vida de esta vez ibate. Sí, Momburí, ella ya. Sí, a derecho es J, es Sande. A Nini es Piate. La eka chique por DBJ, 2 cuadras, o llega una cuadra, es asama una cuadra. No, hoy hay otro cachica ya supe, Pepe Uta y sube. Pea tu rejovetas y no sube. Oye, jugué la otro arroyito, por Pepe de Uveima y sube. No, de Uveima. Amba, era y sube, Harry Upamón y sube. Así mismo, entonces, ñamuajeta ahora ñamuajeta Ministerio de Vida, ¿ya? Sí, señor, ñamuajeta ahora, claro que sí. Entonces, 2 cuadras de la escuela Huelita del Saber, y cuapá, pero escuela, jaimera muña, y te tambuere o momburubé, hina conmigo, azul, ñamuaje, que na. O sea, ya que ureña de ya, señor, muy cojata se, hay cuando a mí la palabra de Dios, hay cuando hacemos, aprendecemos, a un jeseo de ahí, o comen y jávese. Dios de guiata, de upesa, ella expresaran, es porque te a Dios en duda upea. Entonces, Dios con la opocó el corazón, la humildad del corazón. Amén. Estamos mirando después de hermano. Erega tú. Se ninguno apuesta como ovejas sin cuidado. En el año ahí. Se añore. Pero, y poco la historia ya, o sea, porque mira, ya en duda. Que sea el resumir. Se varea y espiritualmente. Espiritualmente. Va a irse de repente un poquito. El que desea conocer la palabra de Dios. Eso significa. Sí, Ñandela, ya recibí la palabra, ya se cama. Allá. Claro. Oja, delante de Topayo, palabra pura, Sí, palabra. De verdad, llevan así que hay comí unos cuantos, hay por escala, para hasta recibir la palabra. Exacto. ¿Está la iglesia hoy? Está. A diferentes clases. A un tiempo hay a visitar la PEA. A ñande la trabajo, y tu pañande ya come ñande de 5 sentidos a más. Sí. Y la ya se acaba ya. Sí. Bueno, Nayan de viro paigo, digo como nayan de yapoila, ñande viro y treima. Ñañin bota ahí. Sí. Así mismo, entonces, bueno. Upe tiempo la ciudad Momburiti. A ver, Mingaguazú, mía regular ponando. Ya se añenden a 15 a casi 20 años atrás. Bueno, Ministerio de Vida ya hoy más se ya en Duma, pero nada más genia. Bueno, entonces. ¿Dónde hay cuaite? ¿En dónde? ¿En dónde? Tal vez pesa agua ahí, en la iglesia Ministerio de Vida, y colopeado. Tu mina tu cuadra. O peyo más repetido que varón siervo de Dios ahí Ministerio de Vida guara. Maena. O más la semana se invita. Ese va a ser la importante la invita. Ya yo pe. Va ese coi cuata la no ni monbe uiro gen. O sea, opeare en el programa cada vez. Ya monbe uiro no esa va ese alguno y cuata hina nos enduiro la muya pe. Sí, pues sí te.
Bueno, a veces va de parte y con tal parte. Bueno, ajá. Exacto. Talle por acá y imagínese, veamos. Estás en Dape hoy, Irema. Vea, eres antes de llevar dirección tu paño de Yara. Mamora y me jave. En de Huerajata del lugar correcto. Bueno, Aguaje, Ministerio de Vida. Tem jueves. Culto de Sanidad y Liberación. Culto de Sanidad y Liberación, por Aguaje. Pues hoy la icotenga y nada. Bueno, Aguaje. Ayú, se esposa, se tallira, que tem. Pero ¿qué Ministerio de Vida lo sentí más algo especial? Ahora recibí más Espíritu Santo. Exacto. Oye, por una la alabanza, ya oye, por un Espíritu Santo ahora ministra. Así que a veces la puta deja ver al toque. Ya sentí. Pero yo me tembi un barete Locro. Y este la Poroto con hipocue. Cambu. La hipoi cambu ñembo hermano. Leche agua, maipori. Maipori. Se coi cote me hicimos un barete, ¿no? Hacia la hipocue como anda mi agua hoy. Penduba. Entonces ya yo iglesia ministerio de vida y que todo ya fortalecer espíritu a en barete. Muchas veces están ellas asá a la de alma solamente y completo ta ya imponado ñan de yarandi a iglesia ministerio de vida ve allá para capturo allá o sea de repente si está cerca las velas de Sande entonces en yu entonces a ver hermano Alicio muy veo la testimonio va esa va una o sea ni sentí por entonces o pesan de ni sentí por nada veí captuete ahí le juramos con fe pero confian da ahí la no recibicena yo recibicena claro. Bueno da ahí la es una tipo dependente allá ñande ya ayuda para con fe ya entregado ya brillan de llave tipo yo he puedo acusar de ellos ay cuadran es página vea la me se hace allá pero yo con soberbia y peleón ya recibí allá van entonces peten cosas la hombre usted veí que deja ahí fanatismo cosa hombre buena con hermano vicia deja ahí agregar más cosas gimna porque hay potan derecho no ya la verdad es como me voy a cocar así que de Rejecábana tiene lugar mopape palabra recibida como se debe de edificando depende de vida espiritual exactamente Así entonces pañañe es mi cristiano acueja no ñe congrega bella está muy pues agua está ahí temido aupean de rebelde ya rebeldía pero hoy en día pisar ya pape ojendunte y tiene la iglesia sí. La iglesia evangélica ya eso es la iglesia cristiana donde predicaba la palabra de Dios porque hoy en la sexta es importante allá porque hoy en la sexta veía muchas veces es la sexta ya muchas veces orecó la Biblia, pero orecó ahí otro libro de José Smith, por ejemplo. Ya. Otro tú no crees el Espíritu Santo, la sexta. Entonces, ya estamba entonces upar en lleureña de ya vengan de guías hay que tomar esto se viñan de importante hoy de gina tañan espiritualmente. Vea lo importante así mismo hermano decía ya recó día de reuniones usted oye imagina jueves 19:30 culto de sanidad y liberación hermano decía sí. Domingo a las 9 de la mañana, culto de familia. Yupay tiene familia que era completo. Me eres inamitaina que tú y la palabra. Pues ministerio de vida. Mi tanguera ahora cope tiene lugar especial. Oye, voy a una escuelita dominical oye eso. Entonces pues venían de mi tanguera. Ahora recibí palabra de Dios. A ver, edificar su peculiar con la palabra. Culto de niños, un domingo por mes.
a las 17 horas en la Iglesia Ministerio de Vida. Culto de joven, generación, cada sábado a las 19:30 horas. Vea la yaguareco es la actividad, ya eso es periódicamente, semanalmente. Jaupe yaguareco y esta actividad, ya para congresos, a veces ya y culto en las calles, eso es. Entonces los jóvenes fueron ya poa, yepa. Entonces, esta anda y se oye en la Iglesia del Ministerio de Vida, yepa. Ya sé un cape ya compartí por ejemplo en el programa allá ya abrí con la gente, estamos diciéndole, entonces oreno y ape lo servijan maisa, tal vez alguna cosa pero como pregunta orero ni hasta lo responde PM de acuerdo a la palabra de Dios ayepa ore antojo pereí por supuesto. Así mismo, hermano Misias. Entonces, me he invitado todas las familias, jóvenes, a experimentar, el Ministerio de Vida. UPCT, no se olvide de seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, YouTube, del Ministerio de Vida de Niños y de Jóvenes y Adolescentes, que ahí se anuncian las actividades y eventos especiales. Qué maravilla. Entonces, me invité hoy Daipori ya cañija buena. Sí, ñande na ñemo cañimba bebé. Así mismo. Ñande ahí peteí misterio, no. Ñande hay un ministerio allá. Tem o WhatsApp peteí tembiapo y por ahí temio jaro já la resultado. Upe intejina la orea curo compartir jamás porque era hipotado ahí. Ayepa entero ojo putu. Ayepa ojuputupe ñande ya ojuputua veía ayepa haikatuya ojuputu porque la o gente o recibía ayepa, entonces quiere decir que está aprobado, que es para todo allá, porque nuestra enseñanza está basada de una enseñanza universal que es la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el libro más importante del mundo. Así mismo, hermano Mesiades. Entonces hay que hacer cuestiones de temas vaginas, señales antes del fin. UPCT, Mateo capítulo 24, 1 al 15. Y pecha Jesús, 11 iré, ñanderuetero gaguazui, o ñemboyaje en dapes en mi boecuera, o echaucaja, y chupe, ñanderuetero gaguazú por angüeje. La hice bloquera, eso es, y por ahí tengo la ñande iglesia, esa mi la ñande templo, la piedra, ¿qué piedra? Porque, oye, ya poco, tu Xiaomi piedra ya oye ya popumala templo Jesús ka tu hei chupecuera peje chapa ko amba añete ja pecheja EPM do pitamo ai ja ita oyo ari oye itipa ite ¡Ja! ¡Qué maravilla! Bueno, entonces, mientras sus discípulos apreciaban la belleza y la grandeza de la construcción del templo, Jesús le responde que caería esa construcción y con su hermosura la palabra de Jesús se cumplió a su tiempo. Nos demuestra que Jesús es omnisciente, sabe todo lo que te pasó y te pasará. Tú puedes evitar el mal que te vendrá. ¿Te interesa el tema? Me interesaba. Entonces, de que tú evitas el futuro problema oñajina. Exactamente. Sembrando en el presente, humillándote en la mano del Señor, en el leeran de Biblia, leéramos de Biblia, o servitan de ipe ata, pemba evaí o en el futuro, porque ñandego, la sin Cristo ya estamos determinados para el juicio de Dios. Ñembopoti, infierno. A ver, es la verdad, pero de acuerdo a la palabra de Dios ya. Entonces, ñande la Biblia, yepa. Entonces, ñande ya evita cuavea. El infierno llegó ya evita cuavina. Así mismo, hermano, me decía, dejarían de hipogir la tema, pero es la verdad. Importante. Claro. Sí, importante, te digo. De que la ya billetería porque hipogio y pues la no vale ya guaco palabra. No,
No. Entonces, coñande, otra cosa la lleva, pues. Ñande, coño, y me llamo la palabra, lleva hermano me decía. Sí, señor. Versículo 13, de Jesús o guapuya vejina pe olivo cerro pe hemi boecuera o ñembo ya gendape ja eñojame ja o por andu y supe erena orebe araca epa o yehuta con amba eja ba eisha pa te Texaucajapa oita, Texaucajapa oita, dere yuye vivo ve ha araca epa o pata con mundo coba, coba. Jesús e isu becuera pema epona que anija guava ve penebotabu. Pero es importante ya igual, llama epona ñande ve. Sí. Claro. Entonces, mira que nadie te mienta, te engañe. Para eso debe informarte bien de tal manera que te guíe al buen camino. Entonces, la palabra de Dios. La ñande ya está al buen camino. A llevar, hermano, Misea. Ñeco ten la ñande ya ñere. Ñeco ten la Biblia. Ñeco ten pe. A veces coye cope Biblia. Se la antes de la llave allí para. Hoy día ya copape Biblia. O. Do huerecoiramo ñande avisando huerecoiramo o me donde huerecoia yepa procura imita allá huerecoma fácilmente. Sí, pues, así mismo pero hay cosas belloinas. Anda ya huerecoia yuá las pintas del libro más importante del mundo no vamos a comprar. Así mismo hoy en día que tu celular ve que tú huerecoia. La pinta y fácilmente mala celular no huerecoia. Pues ella yo vaina, hermano. Celular, mira, pues ella yo. Sí. Tal vez en boqueta dicen la la Biblia, pero ellos guardamos la celular. Estás en Bogotá de aplicación Biblia, Reina Valera, 1960. 1960. O la ya sube la y pon a ver allá. Así mismo. Entonces todo es bueno, todo es bueno. No descartamos, toda la Biblia es bueno. Bueno, entonces de ahí poña cañas Guatapego y la ya leéramos. Exactamente. La sea yepa pero siendo que yepa la Biblia y te ya hueco, o sea, la impreso allá importante. A veces la celular peñan de distraerse allá. Hoy copa, tengo mi hermano. Mira la verdad, sí. No es importante, es preferible. Bueno, entonces lo importante es que leamos. Te da la importancia. Y ñañe ponemos ver ya leer, entonces ya preparar, ya aprendes a guaysa. Muy veo el año de Biblia, el año de cuateado, ni en el cuaderno, de lápiz, a pepe ñe ponerle. Entonces Dios oñe encargata oñe ende pero de pepende pele pero yo ñe mandejina así mismo a veces ella de allá que no importa y jamás ve allá en botado enduico sí entonces pues a nadie de allá interesado en la palabra. Sí, exacto, ni jamás se ñan botado quiere decir que ya entendí la palabra ñan de que es la palabra maico oñe botabuta. Hoy día puede ser cualquiera engañado. ¿Por qué? Porque no escudriña la escritura. Así mismo. Vea la problema. Versículo 5 allá. Geta oí outaba hueteri xerera pejaje itaba sheja epe Cristo jaumotauta getape. Ahí está. Yo soy el Cristo, dirá. Es muy evidente cuando no es Cristo y cuando es Cristo. Depende de cuán conocemos de la palabra de Dios para que no nos engañe. Pero habla ya, hermano, dice. Exactamente. A versículo 6, dice ahí, ñande, ha pehendúramo, oiko, ha ñora ino guasuja, ñora ino guasuna, rena, cuanje, rumores de guerra. Pema, que ani peñemondui, algunos ñemondui porque no viví la palabra. Pechapila ya. Pechapila ya que oye, jupaba en acuamba daja emu aingueterica tupe arapaja.
¿Cuánta guerra se libra a diarios? Personalmente, familiarmente, en un barrio, en una nación, internacionalmente. Guerra y desafío de guerra. Si está en guerra, no significa muchas veces que está en buena guerra. La Biblia habla de la buena batalla de la fe. La buena batalla es Naya. Entonces, Pepe la sea ya que guerra y rumores de guerra. Jesús sucede, sí, así mismo. Guerra entre Rusia, como Europa, entonces rumores de guerra. No cumplí para hermano. Sí. Así mismo. Rumores. No países, ¿no? Guerra interior, o guerra ya. Todos los días, hermano. Sí. Todos los días. Oye, ya yo topaba ese debate de Cuba, ya así, ¿no? ¿Pasan la guerra antes? Pega la respuesta. Pasan la guerra. Sí, buena respuesta, hermano. Entonces, ya seguimos, y la Biblia habla de la buena batalla de la fe. Primera Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Sí, pese de guanime, ñora y no, peyerovia, ñora y no, poname, la buena batalla de la fe. Entonces la Biblia es pero con la fe. Con la fe. Entonces la deima espada, vea ya. Entonces, pero algunos bopullos, bopullos de bala. Sí. Entonces, eñemumba pete cobeta pian guanaba, la vida eterna. Pian de ñacamague peare. Upe marañan de ruete voy ne no iba a cueje y Timoteo bejañan de ave y ñan de pea. Ha rema reme mava e cue ave y pete testimonio de Yeroviare Cobewi jeta hermano cuera renondepe. Dañan de la ya esa página, dañan el testimonio, yepa ñan de ñande paisano en un depe ayepa ya era Jesús ya po añan de recobepe hay catujao ya po entre obetea recobepe llevan de mismo maíz recota testimonio de mismo maíz recota hereana. ¿Por qué? Porque de aplicar la palabra. Así mismo, hermano, me decía, entonces entero ñande endujar a Gina, entonces ya pues acá Gina a todo leer la Biblia ve y Mateo 24. Ya imagina versículos 7. Te tanguera o puambata o yueje, ha tentaro bishacuera o yueje, ha outa ñembraji, ha jeta, gendarupi, oikota, ubururui. Entonces, ubururui de allá. Terremoto. Bueno, en el transcurso de este sábado, 14 de febrero de 2026, el servicio sismológico pesado nacional de México notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad se registró en Jalisco a las 7 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. Los terremotos son liberaciones repentinas de energía por el movimiento de las fallas tectónicas, con más de 5.000 mismos detectables anualmente, de los cuales 100.000 se sienten y 100
causan daño. Exacto. Está increíble un año, 500.000 terremotos. 500.000. Pero ahí cuando lleva 100.000 años sentías ahí. Entonces, o causar daño tus 100. Allá. Entonces, tremendo allá. O sea, continuamente, pero en alguna parte hay terremoto. Así mismo. ¿Entendés? Entonces, hoy me hape hoy allá, ya sentía, o causaba daño allá, siempre o causaba daño en un año. 100 terremotos. Así mismo. Bueno, hay frecuencia. Se registran más de 1000 terremotos diarios en el mundo. Un terremoto de magnitud de 8.0 o superior ocurre en promedio una vez al año. Entonces, México pues 4 allá. En la escala de Richter allá. La escala de Richter de magnitud mide el sismo por su tamaño, tomando en cuenta la energía liberada, interpreta la intensidad con que el sismo dañó la instalación humana. Entonces, el Oyehu es 4 allá. Pero en un año de 100 Oyehu 8 allá. O sea, o siempre oye suceder terremoto o afectaba. Exactamente. Bueno, a ver la duración. Y arepa mi Bueno, la duración media es de aproximadamente 1 minuto. Imagínate, ya sucedió una hora, un minuto de que ya sucede allá. Algunos hasta 10 minutos. 10 minutos. Entonces, imagínate tremendo lo que sucede. Hoy registro allá que tu Chávez Oyehuacue, Chile, en el año 1960, 9,5 de la escala de Richter. Entonces, peala tu Chávez, exactamente. Tú y seguís otro lado, Estados Unidos pegado, Oyehuacue en 1964, 9.2 Oyehuacue allá. Entonces, algunos de tus shake o afectar o producir tsunami allá. Es a Oyupipe ola 30 metros. Ay, tremendo ya. Así, hermano, me dice, ¿cuándo sucede? Son registros, Ñendeco por la gracia de Dios, Paraguay de cuando Haití. Naña sentí allá, pero de esta clase de terremoto muy día a día. La clase de terremoto. Así. Sí, eres para el tema hoy. Versículo 8 allá. Jaco amba eningope yehasa asiguasu niepurumbunte. Jacu cuña imembu botaba isha. Imembu botaba isha. Sí. Así mismo. Bueno, no sucede nada todavía. Lo que sucederá. ¿A qué vea? Ya se viene, hermano. No, hay cosas que ya te la dio ya. O sea, buena pregunta. Ya respondí, vea. Entonces, a veces ya porque no entendéis la palabra. Obviamente, allí con señales, allí ñande advertían, ya preparan a guaisa. Ani que llegó ya prepara ani que llegó ya de yarape. Ani que llegó veña y momomburu. Porque Pepe me sorprendete o uja mondrita y se perata, pero de ella poi a tiempo la cosa. Pero si está con el Señor, obviamente va a estar protegido por el Señor. Pero no podemos dejarles de advertir. Que Jesús mismo nos advierte. Así mismo. Muy bien. Versos 9. Sí. Ja upero peñemangue coi asuta, peasata tribulación. Ja cuera pende yucata ja opaitete tan huera oñemoita pendereje xerera reje. La muerte es ganancia, dice la Biblia en Filipenses 1:21. Y hablando de eso, hoy mismo hay cristianos que están muriendo, que se le están matando, que se le está asesinando, ¿verdad? Están muriendo por su fe. Pero ayer hoy cuando pongan la palabra, hoy vi, ayer feliz también
porque se va directo delante del Señor, pero el que afirma bien su fe, ¿verdad? Pero así dice la Biblia, así que hoy me éramos, hay con las allá, pero entonces ella ya está la Biblia, Andy. La Biblia a veces ella ya. Entonces, el que tiene a Cristo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Entonces, la gente pues va a ir a cristiano porque con Cristo y corazón. Ahora con Cristo y corazón, o J y vaga. Lo que yo le mando hoy. No, que yo le mando. Inclusive, en Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entendemos hace hoy, Jesucristo lleve muara Sherekobe. Wow, con Cristo Sherekobe. Hashe amanota na moyepe hetabe ajupututa. Pepe no entiende seino, no entiende de. Así mismo. Verso 10. Sí. Upera mujeta oñe pusangaba en aja ho ata angaipape. Ha oñe me eva en amburuisha pope. Hando yo ha juveiva en a. Epa. Sí. Entonces ocurrirá lo que está determinado suceder. En su momento y en su lugar. Pero somos nosotros que decidimos lo que nos sucederá. Entonces, dejó de depender es por lo que sucede esa. Entonces, que tú ya evitas. Exacto. Ya es huella al principio, ya evitar ya ese infierno. Ya evitar ya, entonces, al niño de coño de tener cosas ahí, y te clase muy lamba de bahía, entonces, que tú ya evitas. Así mismo. Porque Dios le da al hombre libertad para escoger. Ya por presionar, nada lleva hermano decía. Exactamente. Sino que un de las cosas como son. Entonces, Dios me da libertad de escoger. Pero Anishenela Rico hace senda. Anishenela la hiporice una la Rico hace sea. La hiporico hace sea, pero ando 16 a veces oí lo ando 16. Pero la decisión no depende para la cosa. De eso depende toda la bendiciones de Dios. Pero andas de más culpa de Dios. Entonces puede vender de posibilidad más de ya contra. La muchas veces de oír la ya decir bahía, ha peñan de posibilidad. Ya de posibilidad de ore. Pero ñande ya decidí poner ya decidí na añetetena la ñande ya ve o menos la ya pensar la ya decidí la ya decisión no depende y algunos tal vez llevo la sea ya pero realmente ya decidí añetetena aceptan a su vez ya no tanto limpiar en el corazón esta angustia en oíñan de pipe está en una olimpiana están vale o pues si te man dice topañan de ya un de hijo hay donde ahí tenía atrevido pero eran de siempre de advertir o sea sí o sí de advertir hermano porque añan de hijo añan de como por allá porque ñande ya peca porque ñande ya ñe monburi subí entonces ñande ña merece cuila el juicio de Dios pero Dios la juicio a tanto hoy la injusticia pero Cristo oyocó la juicio de Dios porque ojó en la cruz porque en ese tipo pesa en hacer la oportunidad de Jacob y a Pérez hasta entonces tan regase de cobe con humano en el jape a mí os está irse a reina muy corazón me mío ye salvata pues si tengo entonces Dios hoy tuta entonces sí que Cristo no huye en la cruz el juicio de Dios y ya se iba a terminar todo, ¿verdad? Pero Cristo atajó eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora, verdad?
Cristo está atajando todavía, estamos todavía en la gracia, pero un día Cristo auto urajá la iglesia, entonces upepe joate la juicio de Dios. Un buen potita la ñande ya la por afuera, ve. Porque o haber tipo no te, ñande haber tipo no te, a veces la palabra. Así que orero entre la ñande ya ñeje ya. Verso 11 ya haré más. Opun aba na jeta profeta guau jaja ecuera ombotabuta jetape. Vos vi coñas en duya esa, pero o sucede paitengo, va hermano misia. O sucede paite. Jesús. Entonces debemos ser conscientes que no todo lo que se dice es verdad. Aunque dice la Biblia, aunque habla de la Biblia, muchas veces, ¿por qué? Es porque no aprendió bien también la palabra. O hoy por un de la Biblia, y que oye crees anua, esta forma ya. Ella ve, la verdad a media no es verdad. Ya tú. Claro. Nosotros tenemos que aplicar la Biblia en nuestra, o sea, en nuestra vida. En nuestra vida, para que nadie no nos mienta. Ay, guama, esa persona no la es peligroso a Pepe. La gente muchas veces os enduce y pone meme. Exacto. Estoy profetizando. Y por angüete. Y por angüete. Exactamente. Pero sin embargo, ya es lo mitad imaginado o iba ahí. Pela ya es. O iba ahí, nañaío en la cobertura de Dios, o una gente que iba ahí. O peisen, hermano. Pese ahí la Biblia. Peisen. Pero la gente no enduce y pea. O reducente. Dios te va a bendecir. Dios responde y por angüete. Peante, Jesús. Claro que Dios tiene y por angüete, pero tenemos que poner bien en el camino del Señor. Acá un huevo. Entonces, pero ni la palabra que pega la profeta Guauina. La usa en el nombre de Jesús. Sí. Ahora, hasta otro lado, o ella fuera. Y va ahí, vea. Sí. Bueno. Exactamente. Como vaya ahí. Y ahí me verso 12 ñas en Duhamoya. Ja peñañare ko oka cuaitere iwi. Pembora ihu. Amor ya. Jo sabaera ojo. En otras palabras, las cosas va a ser más difícil. Si el amor se enfría es porque la cosa se va a poner mal. Pues el amor es fundamental. Sí. No tiene un sentido la andaya yo y fui. Ayer. Pepe familia no. Ayer para o impe familia porque hay amor allá. Entonces y Dios es amor. No sé, el principal que tiene que estar con nosotros es Dios, porque Él es el amor, el autor, ¿verdad?, de la creación, de la salvación, el autor de todas las cosas, las decía ya, el autor de la creación, disculpe, entonces, autor de la salvación, de Dios allá, Jesús, autor de la fe mismo allá, entonces, ñande ya depende a ese allá viaje catón esa realmente ya huecope te copa no ha preparar ñande ya en entregar na su ipope ñande rendía na ñande corazón ataco esta vez lo comprende o la ya comprende pango ñande inclusive Dios mismo comprende en diela en el corazón atado muchas veces no entende por ahí las cosas ya, pero la ñantendeo ve a mí que ñajano de ese vio saqueo allá Jecobaí jae allá para por ambaila Jecobe corrupto político yapú veajina jae pero jae allá para o se sepe ahí hoy cuase va epo yapó entonces jamás peija hoy para va y con yapó ta esa cela Jesús vean que tú ya está la gente ay carape o yapó algo entonces muy te viene acá entonces así tenemos que ser activos así es pese a la ñamuela de fe da ahí la
ya con esperanza Dios y ahí nomás te quedas. No, no. Como es el culto días, no, ¿qué tal cosa? Y ya era ahí, y pero mire, no, ¿qué tal? No, esta es una excusa ya, güey, coño, de ser humano. Debemos ir en primer lugar a Dios si queremos la bendición de Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que leer nuestra Biblia. No la mucha pe. Verso 13. Y justo tal vez llegó la hora muere. A pesar no, ya pero añade ya ñengo añete teo ñende dina. Hañander 14 allá. 13. 13. Jaupe oguero puacaba y pajaitepe me. Peba oye salvaba en acatuete. El ser perseverante en el camino con Dios. De ese habla la Biblia montones de veces. Pepe, allá osete yumi o acepta a Cristo ve corazón me ha ya no llevo raíz más ya acepta a Cristo y en el corazón me ha peante más. Ya salvamos. Ya salvamos, bebé. Antes ya perdemos en la salvación. La Biblia es en de perder de salvación. Entonces, cuando mismo es en de allá va. Perseverar, jalan de perseverar yo. La igual pero Jesús es inde. Jesús es inde. Jaupe o güero acaba y pajaitepe mejey. Ñanía ese y pajaben. Así mismo. Obviamente que aceptar a Cristo en el corazón es una salvación inicial, pero ve batalla, guardajanguán de salvación. Claro, así mismo. Con temor y temblor, y las palabras. Verso 14. Ja, ñanderuete, retan guasuja pe evangelio, oñemua saita, o parupieteco, uirape ari, te chaucajáramo, o paitete tanguera, muará, uperiré a outa pe arapaja. Ya están llegando en toda parte la palabra de Dios. Y formar la palabra de Dios corre la ya cuaco tiempo. Quiere decir que Cristo outa más. Quiere decir que Cristo o imagina. El acontecimiento más grande del mundo. Que vais a bajarte la. Se han quedado en cuenta y ya puedo aguiar. Pero a mí me usen donde la verdad. A mí me usen donde. El acontecimiento más importante del mundo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto, está cerca. PPT, puerta del Maoí o Ujina. Ya hay preparado que ani que ne preparado. Y puta la trompeta. Hauera jata la iglesia. Hañande que na yaja. No me tan yaja que na. Yaja que na se socio. Apucase porque yo me voy con Cristo y yo quiero que te vaya también aceptando a Cristo en tu corazón. Amén. Tapeisa. Verso 15 ya haré más. Pejecháramo upe anticristo. En realidad ñande ya na ya hisabeita imagina porque ñande ya rama uvaga pe. Ha ahorita la gran tribulación ha anticristo o actuata ko uvapere ayepa. Ha o reinata. Pero veo a los israelitas ya. Omongue ñanderuetero gaguazú porque el templo de Jerusalén pues es guapuita el anticristo. Oñembo hubo petenda, oñembo que va ñanderuete penguarante. Ñanderuete penguarante con el templo, oye preparar ese anticristo guapuita hueve. Entonces, por causa de los judíos también, ya la escuela lo permitita. Cu profeta Daniel Heijaweisha, upeno ae, peicuata, omuajema, jape, arapaja, jaupe, omoñe eva, co, ñe coba, toje chacua, porán, opaitemba, Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 11, versículo 31. Daniel capítulo 12, versículo 11. Ya que por acá ese. Sí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda y ve. Qué maravilla. Así mismo. Tremendo la diomba es para ñande advertir porque ñande la hijo. Dios ñande la hijo ñate te. Pero jae ñande advertir manteana.
porque o hija el plan general, el plan general, nan debutario ya pero ni cumplida es nada. Pero la plan individual allá, la nendigua, o puedo depender de aceptamos Cristo en el corazón, a perseverar en el camino del Señor, allá, a perseverar y pajabe en Jesucristo y Jaisa. Entonces, yo topata y vaga. Amén, entonces ni en tu pero perseveraba hasta el fin y guría yo. O peba, o majeta y nada, hasta el final. Exactamente. Realmente la majeta y nada, entonces Sí. ya perseveraba que los hermanos. Tal vez alguno por primera vez oyendo la palabra de Dios o hacen ella para aceptar a Cristo para el corazón. Ya que ya mira su hermano. Amén, pues. Bueno, eres su Señor Jesús, co árabe handú neñe, ahendú co hoy cobana Señor de venida. Antes que yo que lo aceptase como momento, entregando esa vida, se recobe, a reconocer en el nombre de y ajá se recobe, se perdona que no, a se pea se angaipawi, Sí, pero ya. a escribir, serera, Serera. y vágabe, Y vaga. co árabe, Árabe. lo recibí como rey Lo recibí como rey y salvador de mi y vida. salvador de mi vida. Gracias, amén de Jesús. Gracias, mente de Jesús. Tau peixe. Taupeisa. Entonces, recreéramos, recibíramos Jesús en el corazón, será hijo de Dios, señal de la palabra de Dios. Así que nosotros antes somos creación de Dios, porque perdemos, ¿verdad? Perdemos todo por causa del pecado y ande lindas ahí el pueblo de Dios. Así que perdemos toda la ciudadanía de Dios, pero ahora vamos a ir recuperando. O sea, directamente, automáticamente, si confesare por tu boca serás salvo. O sea, ya recupera paiteu, allá, pero pereña conservada. Entonces, tenemos que permitir, dejar que el Espíritu Santo maneje nuestra vida para que pueda traer paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo las da, y Jesús. Diferente. Tal vez con de que tomé obrero hoy presapar el gozo del Señor, la paz del Señor, que pueda, ¿verdad? Que pueda vos también experimentar. Solamente entender, ahora entender, haré experimentante. O si no, tante oreje, ore loco, ja. Un pensante. Entonces, ahora entender, haré experimentado año intente. No pues si te hermano me decía, entonces hoy experimenta Seba, hubo oportunidad. Jape, heredan de primera moya, pope, oración, añete jape. Haré recibir Jesús en de vida. Gracias a la Tu chamba, diferencia. Tu chamba, ya le coquen a Cristo en el corazón, jato viviquen a siempre en el corazón, jaupeo dependencia de eje, ya batalláquena, siempre o injanguaisha o reina janguaisha de pepe. Ya perseverar hasta el fin. Que Dios te bendiga mucho. Lunes, Dios mediante, ya yo topa allí. Tau peixe, ya llevo a sato in, penendía cuera. Amén, tapéis.